Muy buenas tardes para todos, mi nombre es Paula Aragón y sobre esta presentación vamos a ver una breve introducción sobre lo que es IAM en AWS. Además de esto también veremos la gestión de identidades y el control de acceso a la nube. Esta presentación es para la actividad de contextualización de la materia de desarrollo de soluciones cloud. Entonces vamos a ver por acá la breve introducción sobre lo que es IAM. IAM es este servicio de Identity and Access Management de AWS. Este servicio nos va a permitir principalmente poder administrar quién puede acceder a los recursos dentro de AWS y también va a poder, nos permite realizar acciones sobre qué usuarios pueden realizar sobre los componentes o aplicaciones que nosotros tenemos alojados sobre AWS. Entonces, pues estos permisos ya los podemos aplicar ya sea a personas, aplicaciones o servicios. ¿Por qué va a ser importante IAM? Porque nos va a permitir evitar el acceso no autorizado de ciertas personas o grupos. También vamos a poder controlar los permisos que sean muy específicos, vamos a poder auditar y rastrear acciones y pues esta es la primera línea de defensa que vamos a tener en cualquier arquitectura que tengamos alojada en la nube. Entonces, en pocas palabras, pues sin IAM no podríamos garantizar esta seguridad ni el control que tenemos sobre AWS. Continuamos con los elementos principales. Sobre los elementos principales para poder empezar a conocer un poco más sobre lo que es IAM, vamos a encontrar varios elementos fundamentales, como lo son los usuarios, los grupos, las políticas y los roles. Entonces, para los usuarios, estos son entidades que van a representar a personas o aplicaciones que necesitan iniciar sesión o que necesitan acceder a AWS. Los grupos, por otro lado, son conjuntos de usuarios en donde nosotros vamos a poder, en lugar de dar permisos uno por uno, vamos a poder asignar permisos a cierto grupo y pues todos los usuarios que pertenezcan a este grupo van a poder heredar esos permisos. También vamos a encontrar las políticas. Estos son documentos en formato JSON que van a definir acciones que permiten o se niegan. Por ejemplo, nosotros podemos adjuntar una política que permita leer los dos objetos en S3 o también negar ciertas instancias en S2. Y continuamos con los roles. Estos son identidades temporales que se pueden asumir para varios usuarios, servicios o recursos. Y tenemos un ejemplo muy claro. Por ejemplo, si nosotros tenemos una aplicación de S2, puede asumir un rol para poder acceder a una base de datos como lo puede ser DynamoDB sin necesidad de usar contraseñas o llaves. Ahora vamos a continuar con una breve demostración para crear un usuario en AWS. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es entrar a la consola de AWS. Luego de esto vamos a dirigirnos a la opción de IAM y vamos a dar clic en la opción de usuarios o users. Luego de esto vamos a dar clic en la opción Create Users o crear usuarios para crear nuestro primer usuario en IAM. Luego de esto vamos a asignar el nombre, entonces puede ser el ejemplo usuario-desarrollador y acá vamos a elegir si tendrá el acceso a la consola o tendrá un acceso programático o de pronto puede tener ambos. Luego de esto pues ya finalizaríamos la creación del usuario. Por acá vemos otro ejemplo para crear un grupo en IAM directamente para AWS. Entonces vamos a dirigirnos ahora a la sección de grupos sobre el mismo componente de IAM y vamos a dirigirnos a la sección de grupos o de groups. Luego vamos a dar clic sobre la opción de Create Group o crear grupo para crear este primer grupo. Vamos a nombrar el nombre del grupo que vamos a crear. Puede ser, para continuar con el mismo ejemplo, el nombre de desarrolladores y luego vamos a seleccionar las políticas que queremos que tenga. Por ejemplo, puede tener una política de Amazon S3 Read Only Access. Esta política pues claramente nos indica que tendrá acceso de lectura a los componentes de S3 y luego de esto, de que asignemos la política, vamos a dar clic en guardar.
Ahora continuamos con la creación de una política en Ian. Entonces, de nuevo estamos dentro de la consola de AWS. Vamos a la opción que dice Policies o Políticas y vamos a dar clic en la opción que dice Create Policy. Acá podemos usar el editor, un editor visual, o podemos utilizar código JSON y, por ejemplo, podemos permitir solamente listar o leer los objetos en algún bucket en específico de S3. Luego de esto ya guardaríamos nuestra política y ya quedaría almacenada en AWS. Además de esto también podemos crear roles. Entonces, de nuevo, dentro de la consola de AWS podemos dirigirnos a la sección de roles o roles y vamos a dar clic sobre la opción de create role o crear rol. Acá podemos elegir el servicio que vamos a usar para ese rol en específico. Podemos seguir tomando de ejemplo el servicio de S2 y podemos asignar las políticas necesarias. Entonces, este rol puede ser tomado por una instancia de S2 sin necesidad de usar las credenciales. Continuamos con algunos ejemplos prácticos que vamos a poder utilizar de referencia para esta implementación de Ian en AWS. Tenemos el primer ejemplo de una lectura de S3 sin borrar. Podemos tomar de referencia alguna startup que tenga un bucket en S3 con alguna información sensible. Con esto, pues, y usando Ian, entonces podemos crear una política que nos permita a los usuarios ver los archivos pero no eliminarlos. Tenemos un segundo ejemplo de S2 para acceder a una base de datos de DynamoDB sin necesidad de claves. Entonces, en lugar de guardar las claves, podemos asignar un rol a la instancia y automáticamente pues esta tendrá los permisos seguros. Continuamos con algunas de las mejores prácticas para tener en cuenta y poder utilizar Ian de la mejor manera. Entonces, vemos el uso del principio de mínimo privilegio, solamente dar los permisos necesarios a los usuarios o grupos, no dar permisos de más, no usar el usuario root. Entonces, el usuario root es este usuario por defecto y pues debe servirnos solo para configuraciones iniciales o de emergencias. También tenemos una siguiente recomendación, el cual es usar roles en lugar de las llaves de claves de acceso. Entonces las llaves se pueden filtrar y los roles pues van a ser mucho más seguros. También para esto podemos activar el MFA, que es el autenticador multifactor. Esto pues va a agregar una capa extra de seguridad para poder evitar esos accesos indebidos que no queremos que ocurran en nuestras aplicaciones que tengamos en AWS. Y por último, tenemos una auditoría con CloudTrail. Esto nos va a permitir auditar quién hizo qué dentro de AWS. En conclusión, para cerrar y finalizar la presentación, pues Ian es la base de la seguridad en AWS. Nos va a permitir controlar accesos, proteger recursos y trabajar de una manera muy ordenada. Entonces es importante aprender cómo usar los grupos, los usuarios, las políticas, los roles, y pues esto va a ser fundamental en cualquier arquitectura que implementemos sobre la nube. Si tienen alguna pregunta o duda, lo pueden dejar en los comentarios del video. Gracias.